Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 69 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos viendo ya cómo dibujar gráficas de funciones logarítmicas y discutimos un ejemplo que quiero repasarlo ahora. Ese primer ejemplo decía la y es igual al logaritmo de x a la base 4. Esa es una función logarítmica. Bueno, pues si usted va a hacer la gráfica de esa función, pues, como siempre empieza preparando una tabla de valores, ¿verdad? En donde regularmente usted le asigna valores a la x y determina los valores de la y. Pero entonces fíjese, ¿qué valores yo le puedo poner a la x? Pues mire, vamos a ver que yo le ponga el 3, que es un valor que yo puedo escoger para el 3. Pues ¿qué querrá decir el logaritmo de 3 a la base 4? Aquel número para el cual cuando yo coja esta base 4 y lo eleve ese número, que es el que tengo que buscar, me dé el 3, que es el que yo le asigné a la x, ¿ves? Pero 4 a cuánto da 3, eso es muy difícil de determinar, ¿verdad que sí? Así es que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esa fórmula que me da la función logarítmica y la voy a expresar en la forma exponencial equivalente. Recuerde que usted cambia de una forma logarítmica a forma exponencial del siguiente modo. Cojo el 4, que es la base del logaritmo, lo elevo a este número que está acá, y entonces eso me va a dar esta x. Por eso es que yo dije, voy a cambiarlo en la forma exponencial, ¿ves? Mírenlo aquí. Cojo el 4, lo elevo a la y eso me da esta x. Y entonces en esta forma exponencial, fíjense que si yo le asigno valores a la y, 4 a cierto número, pues puedo encontrar fácilmente cuánto es la x, ¿verdad? Por eso es que en el caso de las funciones logarítmicas, cuando usted hace la tabla de valores, cambia la forma logarítmica que aparece en la fórmula de la función logarítmica a forma exponencial. Y entonces en vez de asignarle valores a la x, le asigna valores a la y. Y entonces determina el de la x sustituyendo en la forma exponencial correspondiente. Mire, yo escogí estos valores para y, 0, 1, 2, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. ¿Cuáles son los valores de la x? Pues vamos a la fórmula esta, que ya la tenemos escrita en forma exponencial. Si la y vale 0, pues 4 elevado a la 0, pues recuerde que cualquier número que no sea 0 elevado a la potencia 0 da 1, la x vale 1. Si la y vale 1, pues 4 a la 1, pues claramente es 4, ¿verdad? Si la y es 2, 4 a la 2, será 4 por 4, 16. La x vale 16. Si la y vale negativo 1, 4 elevado a negativo 1, recuerde que por las leyes de exponentes negativos que estudiamos en el álgebra elemental, sería 1 sobre 4 a la 1. Y 1 sobre 4 a la 1 es un cuarto. Así que cuando la y vale negativo 1, la x vale un cuarto. Si la y vale negativo 2, la x valdrá 4 a la menos 2, que será 1 sobre 4 a la 2, pero 4 a la 2 es 16, así que será 1 sobre 16. Y si la y vale negativo 3, 4 a negativo 3 quiere decir 1 sobre 4 a la 3, y 4 a la 3 es 64, será 1 sobre 64, y ese será el valor correspondiente para la x, ¿ok? Bueno, pues ya que tenemos esos valores determinados en la tabla de valores, vamos a buscar los puntos que ellos determinan en un sistema de coordenadas. El primero es el 1, 0, que es este que está aquí. El segundo es el 4, 1, la x vale 4, la y vale 1. El tercero es 16, 2, decidimos dejar esa afuera porque fíjense que a base de esa escala el 16 quedaría bastante acá, ¿verdad? Y como no alcanzamos hasta acá, pues este lo ignoramos. Pero sabemos que después de ahí la gráfica debe seguir subiendo hasta que llegue a 2, ¿ok? En el momento en que la x valga 16. El 1 cuarto, negativo 1, pues 1 cuarto, pues fíjense que sería la mitad de la mitad, ¿verdad? Porque la mitad es más o menos por aquí, pues la mitad de la mitad es por aquí, pues 1 cuarto es por aquí más o menos, ¿verdad? Y negativo 1. El 1/16, una cuarta parte de 1 cuarto, así que el 1/16, que es el siguiente que busco, es una cuarta parte de esta distancia, ¿ok? Y una cuarta parte de esta distancia yo diría que es más o menos por aquí, así que ese punto sería el que corresponde a 1 cuarto, ¿no? 1/16, perdón, y que le corresponde el negativo 2 en el eje de y. Y el otro, que es un 64 es un cuarto por 1/16, o sea que esta distancia que está aquí, que es un 16, yo la diré en 4 pedacitos, y entonces el siguiente punto está tremendamente pegado del eje de y, claro, no encima del eje de y, pero tremendamente pegado al eje de y. Y claro, para un 64avos la y vale negativo 3. Ahí tenemos los puntos, este, y el que no pudimos localizar porque queda fuera de esa escala, ¿verdad? Bueno, pues si conectamos esos puntos con una curva suave, fíjense cómo sale la gráfica de la función logarítmica, mírenla, ¿ves? Así. Bien, pues esa es la gráfica de esa función logarítmica, y igual al logaritmo de x a la base 4. ¿Qué observaciones podemos hacer sobre esa gráfica y específicamente sobre esa función, ¿verdad? A través de su gráfica. Primeramente, note que en este caso la función logarítmica tiene base 4. Nosotros probamos un teorema que decía que si usted tiene una función logarítmica con base que sea mayor de 1, como es en este caso de base 4, la función
logarítmica es creciente. Y fíjense que eso lo podemos apreciar de la gráfica, ¿verdad? Mientras más a la derecha usted se mueve que el eje de X, más arriba se obtienen valores en el eje de Y, ¿verdad? La gráfica va subiendo según usted se mueve hacia la derecha. Y claro, cada vez crece como más despacio, pero va creciendo todo el tiempo, ¿ok? Bien, es creciente. Segundo, fíjense esta situación. Los puntos 1, 0, el punto 1, 0 va a estar siempre en la gráfica de una función exponencial. Y efectivamente, 1, 0, ¿verdad? Porque si la Y vale 0, la X tiene que valer 1. Así que el punto 1, 0 siempre va a estar en la gráfica de una función logarítmica. Y el punto B1, que en este caso la base es 4, 4, 1, mire, también está, mírenlo aquí, 4, 1, está en la gráfica de esa función. Muy bien, recordarán ustedes que en el caso de la función exponencial, los puntos que estaban no era el 1, 0, sino el 0, 1 y el 1 y la base. Ahora es al revés. El punto que está es el 1, 0 y la base 1, al revés de lo que ocurría con la función exponencial. Bien. Tercera y última observación dice, vea que el eje de Y es una asíntota vertical de la gráfica. Recuerde que en el caso de la función exponencial, el eje de X es una asíntota horizontal de la gráfica. En el caso de la función logarítmica, fíjense que el eje de Y es una asíntota vertical de la gráfica de la función logarítmica. ¿Ves? La función logarítmica entonces ahora trata de acercarse cada vez más y más a la eje de Y sin llegar a tocarlo. ¿Okay? Bueno, vamos a este segundo ejemplo. Dice, Y es igual al logaritmo de X a la base 1 medio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escribir esa forma logarítmica en forma exponencial. ¿Cómo sería? Tal como hicimos aquí. 4a y es igual a X, pues ahora decimos 1 medio, que es la base, elevado a ese número, me da la X. Así que esa sería la forma exponencial equivalente para estas formas logarítmicas en que nos dan la fórmula de esa función logarítmica, ¿verdad? Y ahora preparamos una tabla de valores en donde fíjese que le vamos a asignar valores a la y determinamos los valores correspondientes de la X, ¿verdad? Aquí le vamos a dar valores a la Y, evaluamos 1 medio a lo que sea la Y determinamos el valor de la X, ¿verdad? En este caso, mire, escogí estos valores, 0, 1, 2 y 3, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Bueno, pues vamos a ver. Cuando la Y vale 0, pues ¿cuánto será la X? 1 medio a la 0, cualquier número que no sea 0 elevado a la 0, en álgebra elemental vimos que eso era 1, la X vale 1. Cuando la Y vale 1, 1 medio elevado a la 1, eso es 1 medio, la X vale 1 medio. Cuando la Y valga 2, 1 medio al cuadrado es 1 medio por 1 medio, 1 cuarto. Eso es lo que vale la X. Cuando la Y vale 3, esto será 1 medio al cubo, que será 1 medio por 1 medio por 1 medio, 1 por 1 por 1, 1, y 2 por 2 por 2, 8. Así es que, efectivamente, cuando la Y vale 3, la X vale 1 octavo. Cuando la Y vale negativo 1, pues recuerde que una fracción elevada a un exponente negativo, usted vira la fracción al revés y entonces el exponente pasa positivo. Así es que es 1 medio a la negativo sería 2 elevado a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Cuando la Y valga negativo 2, 1 medio a la negativo 2, hacemos lo mismo. Cambiamos este 2 arriba y entonces sería negativo 2 es 2. 2 a la 2 que es 4. Así es que cuando la Y vale negativo 2, la X vale 4. Y cuando a la Y le asignamos el valor negativo 3, 1 medio a la 3 negativo, quiere decir 2 a la 3. ¿Verdad? Cambiamos esto al revés y el exponente que era negativo 3 lo cambiamos a positivo. Y 2 a la 3 es 8. Por eso es que la X en ese caso vale 8. Pues ahí tenemos unos cuantos puntos determinados en la gráfica de esa función logarítmica. Los localizamos, ¿verdad? Preparamos nuestro eje de coordenadas y damos el punto 1, 0. Mira, igual que aquí. El 1, 0. Mírenlo aquí. El punto 1 medio 1. El punto base 1. La base aquí es 1 medio, ¿verdad? La base, que es 1 medio, por aquí más o menos, 1. Mírenlo aquí. El punto 1 cuarto, 2. 1 cuarto, pues si este es 1 medio, 1 cuarto es la mitad de 1 medio, pues ahí y vale 2, ¿verdad? Si es 1 octavo es la mitad de 1 cuarto, que es la mitad de esta distancia, es un poquitín más pegadito de acá, y valiendo entonces 3. Si vale 2 la X, entonces la Y vale negativo 1, ¿verdad? Si vale 4 la X, entonces la Y vale negativo 2. Y si vale 8 la X, que queda más acá, por eso es que tampoco lo localicé, la Y va a valer negativo 3, por aquí, ¿verdad? Más o menos por aquí. Bueno, pues ahí tenemos la gráfica, ¿verdad? Con esos puntos que localizamos de esa función logarítmica, ¿verdad? Conectando los puntos que localizamos con una curva suave. Bueno, pues miren, vamos a ver aquí unas observaciones igual que estas, ¿ok? Sobre esta otra función logarítmica que fíjense que tiene base 1 medio, ¿no? Pues mire, cuando nosotros probamos un teorema, más bien, que decía que una función logarítmica iba a ser creciente si la base era mayor de 1, como vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Una base, ¿verdad?,
que era 4 mayor de 1, vimos que la función logarítmica era creciente. Según nos movíamos hacia la derecha, la gráfica subía, ¿no? En estas observaciones que vamos a hacer aquí ahora, vamos a ver lo siguiente. Primeramente, vea que en este caso la B es un medio. La B es un medio, ¿no? Míralo ahí. La B es un medio, que es menor de 1. Y claro, tiene que ser positiva, porque recuerde, por definición, esa B, que es la base de una función logarítmica y también la base de una función exponencial, es un número real positivo, no puede ser 0, diferente de 1. ¿Okay? Así que la B es un medio menor que es 1. Y si tiene base menor que 1, la función logarítmica tiene que ser decreciente. Y notamos, como decía el teorema, ¿verdad?, que efectivamente la función es decreciente. Y que recuerde que eso lo esperábamos, ¿verdad? Porque probamos un teorema que decía que si la base de una función logarítmica está entre 0 y 1, como es un medio, la función es decreciente. Mire cómo lo vemos. Mientras yo me muevo más hacia la derecha, ¿qué hace la gráfica? Va bajando en valores en el alcance, ¿verdad? Mientras más aumenta el valor de la X en el dominio, más disminuye el valor de la Y correspondiente en el alcance. ¿Okay? Segundo, nuevamente vamos a ver que los puntos 1, 0. Míralo aquí, vemos en la tabla, ¿verdad? 1, 0, que es este número que está aquí, 1, 0. Y la base 1, que en este caso sería 1 medio 1, vamos a decir, ¿verdad? 1 medio la X y 1 la Y, exacto, míralo aquí, 1 medio 1, están en esa gráfica. Están localizados en esa gráfica. Y mire que también podemos hacer la misma tercera observación que hicimos aquí, ¿verdad? Que el eje de Y es una asíntota vertical de esa gráfica. Mire, la gráfica trata de acercarse cada vez más y más al eje de Y, pero no llega a tocarlo, ¿verdad? Se pega cada vez más y más al eje de Y sin llegar a tocarlo. El eje de Y, note que el eje de Y es una asíntota vertical de esta gráfica. Bien, bueno, pues habiendo hecho esas observaciones, estas y esta para la función anterior que tenía una base mayor de 1 y esta para esta función logarítmica, esta segunda función logarítmica tenía base menor de 1, haciendo esas tres observaciones, yo creo que usted a base de ellas puede construir la gráfica de cualquier función logarítmica. Mire, este sería el segundo ejemplo, ¿verdad? Ajá. Vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a indicar eso, ¿verdad? Que a base de estas observaciones podremos construir las gráficas de funciones logarítmicas. A base de las observaciones anteriores podremos construir gráficas de funciones logarítmicas. Muy bien. Por ejemplo, dice construya la gráfica de las siguientes
funciones. Y recuerde que construir una gráfica es hacer un dibujo rápido, ¿verdad? Sin preparar tablas, sino a base del conocimiento que tenemos sobre los efectos que tienen los coeficientes en una fórmula de una función sobre la gráfica original de cierta función. La primera que nos presentan es esta. Dice f de x igual a al logaritmo de 2x a la base 5 menos 1. Bien. Fíjense que esa función logarítmica, logaritmo de 2x a la base 5 menos 1, tiene base 5, que es mayor de 1. Así es que va a ser una función creciente. ¿Ves? Bien. Fíjese que recuerde que también el secreto de construir gráficas de funciones es que usted recuerde una función básica, ¿verdad? En este caso, ¿cuál será la función logarítmica básica? Pues la función y igual al logaritmo de x a la base 5. ¿Verdad? Pues vamos a empezar haciendo la gráfica, dibujando rápidamente la gráfica de esa función. ¿Verdad? Fíjense que es una función creciente, ¿verdad? Porque su base es mayor de 1, base 5. Pasa por el punto 1, 0, que es este que está aquí. Pasa por el punto, la base 1, la base que en este caso es 5, 1. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 5, 1. Es este punto que está aquí, más o menos, ¿verdad? Es creciente, ya lo vamos notando que va subiendo, ¿verdad que sí? Y entonces tiene el eje de Y como asíntota vertical. Así que vamos a dibujar aquí la gráfica, ¿verdad? Creciente, pasando por esos puntos que dijimos que por ahí pasan las gráficas de las funciones logarítmicas y que va disminuyendo por aquí, ¿verdad? Acercándose cada vez más y más al eje de Y. La dibujamos entrecortada porque recuerden que esa es la básica. A base de ella vamos a dibujar aproximadamente la de esta. Así que esta sería la gráfica de la función, vamos a ponerla por aquí. Y igual al logaritmo de x a la base 5. No la de esta, la que yo intereso, la base, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el efecto de este 2 por el cual estamos multiplicando la x? Pues cuando estudiamos los efectos de esos coeficientes, vimos que cuando usted la variable independiente la multiplica por una constante, eso causa, específicamente si la constante es mayor de 1, que la gráfica se contraiga a la mitad, ¿verdad? de las abscisas originales. O sea, por ejemplo, este 1, que la x vale 1, se baja a la mitad, ¿verdad? Perdón, a una quinta, sí, a la mitad, 2. A la mitad, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por 2. Así que ese factor 2 hace que la abscisa de los puntos se disminuya a la mitad, al recíproco de esa cantidad que está multiplicando la x, ¿verdad? Y este que tiene abscisa 5 se reduce a 2.5, que es más o menos por aquí, ¿verdad? Así que ahora la gráfica del logaritmo a la base 5 de 2x es la que pasa por esos puntos. Nuevamente es creciente porque sigue teniendo una base mayor de 5, ¿verdad? Pasa por esos dos puntos ahora, ¿verdad? Por los mismos originales, pero con las abscisas disminuidas a la mitad. Y por aquí baja, ¿verdad? Teniendo nuevamente al eje de Y como asíntota horizontal, vertical. Así que ahí tenemos ahí, vamos a ponerla por aquí, igual al logaritmo a la base 5 de 2x. Finalmente, ¿cuál es el efecto de este 1 que se le está restando a esa función? Pues en la gráfica el efecto va a ser correr, desplazar la gráfica que tenemos hasta ahora, que es la de 2x, del logaritmo de 2x a la base 5, hacia abajo una unidad. ¿Okay? Así que, ¿qué quiere decir eso? Que este punto que tiene abscisa 1 medio y ordenada 0, baja a la abscisa 1 medio, pero ordenada negativo 1. Así que vamos a poner por aquí el negativo 1, que debe ser más o menos por aquí. Y ese punto baja aquí abajo. Este punto que está aquí, que está en 2 y medio, 1, pues baja un punto, una unidad hacia abajo, aquí. Así que con esos dos puntos, fíjense que nuevamente va a ser una función creciente, va subiendo, ¿verdad? Pero
con sus abscisas reducidas a la mitad y después desplazada la gráfica una unidad hacia abajo, ahora sí podemos hacer finalmente la gráfica sólida, porque esa es la que estamos buscando, ¿verdad? Ya no hay que considerar más ningún efecto. Ya consideramos el efecto del 2, que es reducir las abscisas a la mitad, y consideramos el efecto de este negativo 1, que hace que la gráfica se desplace hacia abajo una unidad. Así que por aquí pasa, ¿verdad? Este punto y sigue por aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo así un poquito con más cuidado. Y por aquí nuevamente, ¿verdad? Baja hacia abajo para tratar de encontrarse con el eje de y sin llegar a tocarlo. Así que esa sería la gráfica final de y igual al logaritmo a la base 5 de 2x menos 1. Esta final. Repetimos, fíjense que cogimos la básica, que es la del logaritmo de x a la base 5, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por esto, el logaritmo de x a la base 5, que es esta que viene por aquí, ¿verdad? Esta original. Luego, el efecto del 2, las abscisas se redujeron a la mitad, 1, 1 medio, 5, 2 y medio, pero la ordenada se mantiene igual. Y entonces esto hace que la gráfica se corra una unidad hacia abajo, así que ahora las ordenadas se disminuyen por una unidad, ¿verdad? En vez de 0 estamos en menos 1, en vez de 1 estamos en 0, ¿no? Y por ahí pasamos esta final. ¿Ok? Y ahí tenemos la gráfica aproximada, ¿verdad? De la función y igual al logaritmo de 2x a la base 5 menos 1. Vamos a ver este otro. Que dice: g de x es igual a negativo logaritmo a la base 1/4 de 1/3 x más 2, ¿ok? 1/3 x más 2. Bueno, pues vamos a ver cuál será la función base, ¿verdad? Aquí. Pues según aquí fue el logaritmo de x a la base 5, aquí será el logaritmo de x a la base 1/4. Y igual al logaritmo de x a la base 1/4, ¿verdad? Bien. Pues vamos a empezar dibujando la gráfica, que más o menos debe ser la del logaritmo de x a la base 1/4, ¿verdad? Vamos a dibujarla por aquí, ¿verdad? Por aquí. Esto es nuestro eje de y este es nuestro eje de x, ¿verdad? Ya sabemos que la gráfica del logaritmo de x a la base 1/4 pasa por el punto 1, 0, aquí más o menos 1, 0, por las observaciones que hicimos, ¿verdad? Y por el punto 1/4, 1, 1/4 es más o menos por aquí, ¿verdad? La mitad de la mitad, y 1 más o menos será por aquí. 1/4, la mitad de la mitad, 1. Bueno, pues efectivamente, como esperábamos, al tener esta función base, la misma base de la función que estoy interesado, menor de 1, pues 1/4, que es menor que 1, fíjense que debe ser decreciente. Efectivamente, se va a pasar la gráfica por esos dos puntos, mire, viene bajando, ¿verdad? Según yo pongo hacia la derecha. Así es que la gráfica de esta función, logaritmo de x a la base 1/4, más o menos luce así, ¿verdad? Viene bajando, pasa por esos puntos y sigue bajando, ¿verdad? Así que esta es la gráfica de y igual al logaritmo de x a la base 1/4. Bien. Vamos a ver, ¿cuál será el efecto de este signo negativo que tiene las gráficas de la fórmula de esa función logarítmica? Recuerde que como usted tenía un signo negativo frente a la función, lo que hacía era que se reflejaba la función, la gráfica de la función a través del eje de x. Recuerde que si el signo negativo lo tiene la x, hace que cause un reflejo a través del eje de y. Pero aquí fíjense que no es la x la que tiene un negativo, sino la función. Y eso hace que la gráfica que tenemos se refleje a través del eje de x, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues este punto que está precisamente encima del eje de x se queda ahí. Pero este punto que está acá arriba se refleja acá abajo a través del eje de x, ¿verdad? Así que vamos a marcar aquí más o menos, este será el negativo 1, ¿verdad? Así que será 1/4 negativo 1, ¿verdad? Y claro, va a pasar por aquí. Así que ahora fíjense que la gráfica da la casualidad
que al yo reflejarla a través del eje de x va a resultar una función creciente. O sea que a pesar de que la función original tiene una base menor de 1, al yo tener un negativo al frente, la función que es decreciente se va a convertir en una función creciente, ¿verdad? Así que la gráfica hace más o menos así. Y por aquí, ¿verdad? Pues sigue creciendo, ¿verdad? Así que sería la gráfica de y igual a negativo logaritmo de x a la base 1/4, ¿ok? Ya consideramos el efecto de ese signo negativo. ¿Cuál será el efecto de este 1/3 que está al lado de la x? Pues según reducía las abscisas a la mitad, aumenta las abscisas al triple, O sea que ahora estos 2 puntos que tengo en la gráfica de negativo logaritmo de x a la base 1/4 se van a triplicar. Por ejemplo, este 1 se triplica a 3. 1, 2, por aquí, ¿verdad? Y 3. Aquí está este punto, ¿ves? Su abscisa se triplicó. Y este punto, su abscisa, que es 1/4, se triplica a 3/4, por aquí, más o menos, ¿verdad que sí? Así es que el efecto de este tercio por el cual se multiplica la x es que las abscisas de la función base original, que es la del logaritmo de x a la base 1/4, se tripliquen, ¿verdad? Así es que la gráfica ahora de el negativo logaritmo de 1/4 a la base 1/4 de 1/3 por x es esta que pasa así. Por este punto, ¿verdad? Triplicando la abscisa de este punto que era 1/4 a 3/4, y por este punto, triplicando la abscisa de este punto que es 1 a 3, ¿verdad? Así es que ahora fíjense que esto se ve así. Y por aquí también, ¿verdad? Sigue bajando. Así que sería la y igual a negativo logaritmo a la base 1/4 de 1/3 de x. Finalmente, ¿cuál es el efecto de este coeficiente 2 que se le está añadiendo a este múltiplo de la x? Pues esas cosas que se le añaden a la x, no a la función, fíjense que si se le añade a la función, causan un desplazamiento vertical, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos esto de construcción de gráficas. Pero cuando una constante, un número, se le añade a la x, no a la función logarítmica, a la x, eso hace que la gráfica se desplace horizontalmente. Hacia la izquierda, si ese número que estoy añadiendo es positivo, y hacia la derecha, si ese número es negativo. Pero aquí es positivo, así que se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué distancia? Pues si no hubiese habido este coeficiente 1/3 al lado de la x, se desplazaba 2 unidades a la izquierda. Pero al estar este 1/3 al lado de la x, recuerde que usted hacía lo siguiente: tomaba esta constante, lo dividía entre este coeficiente de la x, que es 1/3, y esto da 2 por 3, ¿verdad? 2 dividido entre 1/3 es lo mismo que 2 multiplicado por el recíproco de 1/3, que es 3, 6 unidades a la izquierda. Así que ahora yo voy a coger esta gráfica que teníamos aquí, que era de y igual a negativo logaritmo base 1/4 de 1/3 por x, y la voy a desplazar hacia la izquierda 6 unidades. 6 unidades. O sea que este 3 que está aquí, este punto con abscisa 3 se desplaza 6 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llego a negativo 3, ¿ok? Bien, entonces, este punto que tiene abscisa 3/4 se desplaza también 6 unidades hacia la izquierda. Negativo 1/4. Negativo 1 y 1/4. Negativo 2 y 1/4. Negativo 3 y 1/4, ¿verdad? Ah, perdón, ¿dónde fue que se marcó? Se corrió este punto se corrió aquí, ¿okay? Este punto se corrió 6 unidades, 3 y 3 unidades hacia la izquierda, ¿ves? Y este punto que tiene 1, abscisa, perdón, 3/4, se va a correr también 6 unidades hacia la izquierda. Aquí pasa a menos 1/4, va 1. A negativo 1 y 1/4 van 2. Negativo 2 y 1/4 van 3. Negativo 3 y 1/4 van 4. Negativo 4 y 1/4 van 5. Y negativo 5 y 1/4. Aquí, negativo 4. Negativo 5. Dejar 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negativo 5 y 1/4, ¿ok? Que es más o menos por aquí, ¿no? Con así ordenada negativo 1. O sea que ahora esta gráfica que teníamos aquí se desplaza 6 unidades debido a ese cómputo que hicimos, ¿verdad? Y este coeficiente, entre este coeficiente, 6 unidades hacia la izquierda de donde estaba esta, que era de y igual a negativo logaritmo de 1/3 por x a la base 4.
Así que esta que ya es final, ya no tenemos más coeficientes que considerar. Esta la hacemos sólida, ¿verdad? Y claro, por aquí. Dicho sea de paso, ahora el negativo 6, x igual a negativo 6, es lo que va a ser ahora la asíntota vertical, ¿verdad? O sea que fíjense que la asíntota vertical, que originalmente estaba en el eje Y, se corre 6 unidades hacia la izquierda, ¿verdad? Y ahí tendríamos finalmente la gráfica de y igual al negativo del logaritmo a la base 1/4 de 1/3 x más 2. ¿Okay? Y ahí tenemos cómo construimos esa gráfica de esa función logarítmica, ¿verdad? Recuerde que la idea de construir una gráfica es que usted rápidamente, más o menos, tenga una idea de cómo luce la gráfica a base de una función base, que usted conoce cómo sale la gráfica de esa función base, y analizando los efectos de esos coeficientes que aparecen en la fórmula de la función. Eso lo estudiamos, ¿verdad? Lo aprendimos cuando estudiamos construcción de gráficas en el tema de las relaciones y funciones. Y ahora lo estamos aplicando aquí. Bien. Bueno, nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que las funciones logarítmicas tienen dominio igual a los números reales positivos, ¿verdad? Que si se acuerdan, las funciones exponenciales van de los reales a los reales positivos y las funciones logarítmicas van de los reales positivos a los reales, ¿se acuerdan? Recuerden, vamos a poner por acá. Recuerde que el dominio de cualquier función logarítmica es el conjunto de los números reales positivos, ¿verdad? Excepto, no, los reales positivos, ¿verdad? El conjunto de números reales positivos. Porque recuerden que como la función logarítmica es la inversa de la exponencial y la exponencial tiene como dominio a los números reales y como alcanza los números reales positivos, ¿verdad? Pues entonces la función logarítmica es al revés, tiene como dominio a los números reales positivos y como alcanza los números reales. Míralo aquí, se puede apreciar aquí. Miren. Esta función básica original, la de y igual al logaritmo de x a la base 5, mire, el dominio son los reales positivos, ¿verdad? Fíjense que a la izquierda del eje de y, donde están los reales negativos, no aparece ninguna parte de la gráfica. Y los reales es el alcance, ¿verdad? Fíjense que eso coge por ahí para abajo y esto sigue subiendo por ahí para arriba, aunque cada vez más lento, pero al fin y al cabo alcanzar todos los valores positivos a lo largo del eje de y. Por eso es que el dominio de la función logarítmica son los números reales positivos, ¿verdad? Así que yo digo, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues los números reales positivos. Aquí yo le puedo poner a x cualquier valor, ¿ves? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una cosa así, usted dirá, los números reales, aquí yo le puedo dar a la x cualquier número real positivo. No, no. Porque puede ocurrir que esta cosa sea negativa, ¿ves? Así que usted tiene que asegurarse que estos valores que está cogiendo aquí, poniendo para la x aquí, esto finalmente le dé un número real positivo para usted poderle buscar el logaritmo de un número real positivo. De hecho, fíjese, si usted va a su calculadora, no la tengo aquí a la mano, pero si tiene la calculadora a la mano, cójala y póngale, recuerde cuando yo buscaba el logaritmo si yo quiero buscar el logaritmo de algo, cuando en la segunda parte voy a tratar de tener la calculadora aquí para ilustrárselo, usted ponga, por ejemplo, si yo quiero buscar el logaritmo de 7, pongo el 7 y le doy una tecla arriba que dice logaritmo, ¿ok? Y le dice, en la ventanita le va a decir cuál es el logaritmo de 7. Ahora, si yo pongo negativo 3 y le doy a la tecla que dice logaritmo, le va a decir que hay un error, porque usted no puede buscar el logaritmo de 3 negativo, ¿verdad? Porque para los números negativos las funciones logarítmicas no están definidas, usted no las ve ahí, ¿se fija? Así que por eso es que el dominio de cualquier función logarítmica son los reales positivos. Primeramente recuerde porque es la inversa de la función exponencial. Y entonces en el caso de la función exponencial, el alcance era el que era
real positivo, ¿verdad? Y así, entonces en la inversa, que es la logarítmica, el dominio son los números reales positivos. Bueno, pues a base de eso, vamos a ver cómo yo puedo determinar el dominio de funciones logarítmicas que no sean las básicas, ¿verdad? Si esto usted tiene aquí logaritmo de x a la base 5, olvídese. El dominio son los números reales positivos, ¿verdad? Ahora, si tiene una cosa así, usted tiene que asegurarse que esto sea positivo para poder entonces buscar logaritmo, porque si le pone un valor aquí que haga que esto sea negativo, cuando busque el logaritmo le va a dar que hay un error, porque eso no está definido para números reales. Logaritmos no están definidos para números reales negativos, ni para el cero tampoco. Si usted pone el cero y le busca logaritmo, también le va a decir que hay un error. Bueno, pero de aquí en adelante seguimos en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.